Neonovelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos autores. Sorteo de cartas de Green Genesis. Capítulo 5, Capítulo 4, una breve chispa de resolución. No me arrepiento. No importa lo que mis dedos sacrificados digan lo contrario. Ginger se reafirmó con orgullo, si no un poco cansado, con una sonrisa mientras miraba el resultado de todo su arduo trabajo. Había pasado poco más de una semana desde que Ginger se mudó a Vale y rápidamente puso en marcha muchas cosas para vivir lo que ahora consideraba la vida de sus sueños. El primero fue el obvio cambio de marca de Tucson's Boat Train. Realmente no puedo usar el nombre de Tucson si ya no está aquí en Vale, y Ginger realmente quería algo que pudiera llamar suyo. Le debía mucho a Tucson por esto, incluso si pagó una buena cantidad de gravamen por ello, pero aún así quería sentir que esto era algo especial suyo. Y entonces, rápidamente contrató a algunas personas para ayudar a mover algunas cosas, redecorar y algunas otras cosas relacionadas con su nuevo negocio. En realidad, estaba preparado para todo debido a que trabajó con Selrech y tomó muchas clases adicionales sobre negocios, economía y otras cosas relacionadas, todas las cuales estaban disponibles para él debido a que iba a una escuela secundaria normal y no a una escuela secundaria. Escuela relacionada con cazadores como Signal of Beacon. Y ahora, una semana después, estaba contemplando el resultado final. Su nueva librería. El trono de los héroes. Teniendo en cuenta lo mucho que ese estúpido libro ha cambiado su vida hasta ahora, tanto de manera molesta como ciertamente buena, me pareció correcto ponerle su nombre a la tienda. Su sueño era tener su propia librería. ¿Era aburrido en comparación con todos los demás en Remnant? Probablemente, pero al diablo con lo que piensen los demás. Ginger siempre había aspirado a esto y no permitiría que nadie lo derribara desde tan alto. Y eso lo llevó a la otra parte del trabajo de sus sueños. Si bien el cambio de marca ayudó a que la tienda fuera más especial y única para él, seguiría siendo como la antigua tienda de Tucson y cualquier otra si Ginger no hiciera algo para diferenciar su tienda de las demás. Y antes, no estaba realmente seguro de cómo podría hacer eso. Pero una vez más, ese día especial y extraño que cambió todo para él también le dio esa solución en la forma del tomo que Selrech le dio cubriendo todo sobre sirvientes, espíritus heroicos, hechicería y casi todo lo demás que probablemente se relacionara con eso. Como señaló antes, el libro tenía registros de casi todos los espíritus heroicos conocidos, al menos todos los que Selrech conocía y decidió detallar en el libro, ya que él era el autor. Eso significaba que cada leyenda, cada hazaña y todo lo relacionado con estos héroes legendarios estaba en el libro. Y ahora el libro estaba en un mundo que, hasta donde Ginger sabía, no tenía conocimiento de ninguna de estas figuras legendarias. Ginger leyó el libro. No todo. Había muchas cosas que aún no había podido leer todas, pero sí leyó una parte considerable durante la última semana. Había leído varias secciones de esos registros. Es por eso que sabía que esto iba a tener éxito de alguna manera, incluso si no fuera el gran éxito que esperaba que fuera. Esas historias fueron fantásticas. No todas eran bonitas. De hecho, muchos de ellos no eran exactamente familiares como los cuentos de hadas que había leído cuando era niño. Algunos eran confusos. Algunas eran complicadas. Algunos tenían tantas interpretaciones diferentes de la historia que parecían historias completamente diferentes. Y muchos de ellos tenían escenas y descripciones gráficas más realistas que muchos cuentos de ficción para niños. Sin embargo, todo seguía siendo fascinante. El solo hecho de saber que estas eran leyendas y mitos transmitidos por personas de diferentes culturas y tierras de las que no había oído hablar, ya sea por la antigüedad de estos registros o por alguna rareza dimensional, le hizo sentir más curiosidad que antes. Cualquier otra historia. Lo más cerca que se había sentido así al leer era cada vez que encontraba un nuevo cuento de hadas o un evento histórico del que no había oído hablar antes o cuando encontraba algo sobre la historia de Remnant. Estas historias, estas leyendas y mitos sobre héroes y villanos que pueden haber existido o no, eran solo muestras de culturas de las que nunca había oído hablar. Las culturas, la gente, la religión y muchas otras cosas eran muy diferentes de lo que Ginger había conocido en su vida en Remnant. Ninguna de las historias que había leído mencionaba siquiera la palabra fauno, un grupo étnico completo dentro de Remnant. Incluso si hubiera personas con rasgos animales registrados en el libro, estaba empezando a dudar de que se les llamara fauno como en las historias de Remnant. Diablos, hasta donde él sabía, los faunos estaban en estas historias pero simplemente no estaban diferenciados como una raza diferente, lo cual era extremadamente diferente de los cuentos de Remnant. Estas personas eran muy diferentes de lo que él conocía y eso lo fascinaba. Y sentí que era una pena que todos estos héroes no fueran conocidos en este mundo. Sintió que merecían algo mejor. Y entonces Ginger comenzó a adaptarlos para la gente de Remnant. Le tomó una gran parte de su tiempo libre, y solo había terminado una adaptación completa y estaba a una cuarta parte de su segunda, pero valió la pena. Sentía que sus dedos se iban a caer después de tanto escribir, pero disfrutó el proceso. Y valió la pena. Se hizo uno. En el momento en que imprimió una copia de la historia, se puso en contacto con una editorial lo más rápido que pudo.
Una vez que se puso en contacto con alguien, le presentó la historia y se la contó. Se reunió con los editores y les dejó leer un poco de su adaptación de la historia y, sorprendentemente, estaban tan entusiasmados como él. Podrían decir lo mismo que él cuando lo leyeran. Sería un clásico instantáneo. Como se esperaba de una historia legendaria de un espíritu heroico. Le dieron su sello de aprobación de inmediato y comenzaron a discutir sus términos de inmediato. Eso contribuyó mucho a aumentar su confianza al respecto. ¿Qué historia fue su primera adaptación para Remnant? Fue difícil decidirse, pero eligió uno que le parecía verdaderamente único, el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Si bien quería devolverle el dinero a Kintoki adaptando su leyenda primero, sintió que sería mejor abordar este proyecto suyo antes de sumergirse realmente en los demás. Y la trágica historia de Henry Jekyll es una historia en la que Ginger pensó que la escritura de la historia era increíble y sintió que podría conectar con innumerables personas por el mero hecho de que el tema se puede interpretar de múltiples maneras. Para cualquiera que no esté familiarizado con la historia original de Robert Louis Stevenson, el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde es una historia sobre sucesos misteriosos que rodean a los dos personajes principales, el Dr. Henry Jekyll y Edward Hyde. La historia se cuenta a través de los ojos del amigo de Jekyll, un abogado llamado Gabriel John Utterson, quien se da cuenta de estos extraños acontecimientos que involucran a Hyde y Jekyll. A lo largo de la historia, intenta reconstruir todo y finalmente llega a la conclusión de que Hyde está chantajeando a Jekyll cuando Hyde paga multas con el dinero de Jekyll, cuando el último testamento de Jekyll cambia para que Hyde se quede con todo en caso de que Jekyll desaparezca en circunstancias misteriosas. Y cuando Hyde mata a un hombre con un objeto de Jake. Cuando finalmente confronta a Jekyll sobre Hyde, Jekyll le dice a Utterson que no se preocupe porque puede deshacerse de Hyde cuando quiera. Todo eso se desmorona cuando Hyde mata a un hombre. Jekyll prácticamente sufre una crisis nerviosa por un tiempo antes de recuperarse y Hyde desaparece poco después. Pero de repente, sin previo aviso, Jekyll se encierra en su laboratorio y cuando Utterson intenta sacarlo, una voz le responde. Una voz que suena como la de Hyde. Luego, Utterson derriba la puerta, solo para escuchar a Hyde dispararse después de rogarle que no entrara. Hyde estaba vestido con la ropa de Jekyll y al leer una carta de Jekyll y otro científico amigo suyo llamado Dr. Lanyon, se revela el giro. Jekyll era Hyde. Jekyll, a pesar de su posición como pilar rico, genio, saludable y popular en la comunidad, señaló en su carta cómo toda su vida luchó con impulsos y deseos básicos no especificados que tuvo que reprimir. Quería una manera de dividir estos dos lados de sí mismo en un sentido más literal, con el médico bueno que la gente amaba y sus deseos básicos malvados que ocultaba. Finalmente, crear una poción que lo transformó en algo que reflejaba físicamente este lado malvado, siendo Jekyll el nombre que usó para su mitad buena y Hyde el nombre que le dio a su lado malvado. De sus secretos y bajos deseos. Los dos eran la misma persona, solo uno que ocultaba sus deseos avergonzado mientras que al otro se le permitía complacerlo sin miedo ni inhibiciones por parecer una persona diferente, lo que le permitía a Jekyll evitar las consecuencias. En esencia, la forma de Hyde era solo una máscara para que Jekyll finalmente satisficiera sus viles deseos sin arriesgar su aparición pública con consecuencias. Sin embargo, este plan no estuvo exento de errores. Cuanto más complacía sus deseos como Hyde, más quería convertirse en Hyde y satisfacer esos deseos. Finalmente, sus actividades como Hyde arrastraron la vida de Jekyll al desastre que Hyde creó, y Jekyll finalmente llegó al punto en el que se transformaría en Hyde sin la poción, se acostaría como Jekyll y se despertaría como Hyde. Esto hizo que Jekyll entrara en pánico, ya que Jekyll era su identidad segura. El que estaba libre de las consecuencias de las acciones de Hyde y el que tenía todas las ventajas de la aparición pública de Jekyll. Finalmente, las acciones de Hyde van demasiado lejos cuando mata a un hombre. Como Hyde ya no es una forma segura de satisfacer sus deseos malvados, Jekyll se esfuerza por eliminar a Hyde de su vida, pero no importa lo que haga, siempre terminará transformándose en Hyde. Todo el lío conduce al completo deterioro de Jekyll, lo que llevó hasta su suicidio cuando se transforma en Hyde de forma permanente. Es una historia trágica con muchos significados, que van desde la naturaleza dual del bien y del mal del hombre, que sucede cuando escondes, reprimes o complaces partes de ti mismo, e incluso quizás sea un mensaje sobre la adicción siendo Hyde una alusión al consumo de drogas. El libro de Selreich también detalla cómo terminó conociéndose la historia, una historia sobre un buen hombre que crea y barra diagonal o es tomado por una personalidad malvada separada. La historia de un hombre con dos almas, ambas luchando por el control de la otra. Una historia que creó el tropo de personalidades divididas, a pesar de que el original no tenía la misma premisa. De cualquier manera, la historia de Jekyll y Hyde fue sorprendentemente atractiva y fue un misterio maravilloso con un final trágico. Era una historia fantástica, como Ginger nunca había visto antes. Entonces sabía que sería un éxito si lo adaptaba al mundo de Remnant. Para el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, y para las historias futuras que planeaba adaptar, Ginger hizo todo lo posible por mantenerse cerca de la narración más antigua de las historias, aunque agregó algunas cosas de otras versiones del cuento que menciona el libro.
haciendo todo lo posible para mezclar todas las partes buenas entre sí, manteniendo la esencia de la historia para respetar mejor la leyenda en su conjunto. Algo así como una versión definitiva de la historia con su propio giro sobre cosas que podrían encajar en el mundo actual de Remnant. Y ahora había llegado el momento de abrir su tienda, y ahora tenía un stand con unas pocas docenas de copias del extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde listas y esperando en exhibición. Incluso encontró un artista genial que aceptó diseñar la portada del libro y algunas ilustraciones más. Realmente parecía un libro normal que había existido durante años antes, en lugar de ser algo recién creado y que solo se podía encontrar en esta tienda como un producto original. Para colmo, esta era solo la primera historia de su línea de historias únicas que iba a llamar Cuentos del Trono. Si a la gente le gustaba este libro, él estaba listo y dispuesto a crear más. Y con la cantidad de servants registrados solo en el libro de Selrech, incluso las generaciones futuras tendrían mucho sobre qué escribir. Ginger ahora estaba sentado en su silla en la recepción de la tienda, revisando todo 2 veces antes de que abriera oficialmente. Todo estaba en orden por lo que podía ver, y ahora sentía niveles de emoción como los de Ruby. Aunque, para ser honesto consigo mismo, no esperaba una gran multitud. Sí, había puesto algunos anuncios, aunque no eran nada especial. Solo algunas cosas generales para correr la voz. Pero aún sabía que la cantidad de personas que iban a las librerías hoy en día, cuando los pergaminos eran algo que la mayoría de la gente podía adquirir con facilidad, era baja. Los libros simplemente no eran tan populares como en el pasado. E incluso entonces, las copias digitales probablemente eran más populares y más convenientes que los libros físicos. Ginger podía aceptar eso como amante de los libros, pero eso no le impedía sentirse feliz por sí mismo. Después de que Ginger terminó de revisar todo, algo que solo él podía hacer ya que aún no había contratado a ningún otro trabajador, bostezó un poco y estiró los brazos en el aire. Gran error, ya que en el momento en que lo hizo, dejó escapar un grito de dolor mientras volvía a llevar los brazos al pecho. Sus dedos no eran lo único que se sentía horrible en ese momento. A pesar de su brillante plan sobre cómo administrar un negocio único y exitoso, eso no impidió que Kintoki lo presionara para que se capacitara más. Sin embargo, Ginger no quiso aceptar nada de eso. Se negó a luchar más contra Grim. Kintoki estaba bien con eso. Simplemente sugirió que Ginger siguiera entrenando su cuerpo y sus circuitos mágicos a través de otras formas más seguras y eficientes para aumentar su uso y habilidad con las cartas de clase. Teniendo en cuenta que Ginger había adquirido el hábito de ir al gimnasio de vez en cuando gracias a que Yang lo arrastraba como su único compañero de gimnasio, eso estaba bien para él. Incluso pensó que sería bueno escuchar los consejos de Kintoki en cuanto a sus ejercicios, ya que esto le ayudaría a utilizar mejor las cartas cuando y si necesitara usarlas. Desafortunadamente, Ginger subestimó gravemente lo que significaba para él tener un espíritu heroico berserker como entrenador. ¿Qué significó eso para Ginger? Lagartijas. Montones, montones de flexiones. Kintoki de alguna manera le hizo a Ginger un régimen de ejercicios, a pesar de estar atrapado en la cabeza de Ginger. Bueno, el berserker lo llamó un régimen de ejercicios, pero Ginger lo llamó su nuevo infierno personal. Ginger podía hacer algunos de ellos, pero no podía sentir sus piernas a mitad del primer día. Y no podía decir que no, ya que Kintoki siempre era tan alentador que Ginger se sentiría muy mal si lo decepcionara. Suspiro. ¿Por qué el Berserker Servant con el que estaba emparejado no podía tener un poco más de sentido común? Después de discutir por un buen rato, él y Kintoki hicieron un pequeño compromiso en el sentido de que Ginger podría usar la tarjeta Berserker durante parte del entrenamiento para ayudarlo a superar todo, y eso le dio al entrenamiento la ventaja adicional de ayudar a Ginger a mejorar su propia habilidad. Circuitos mágicos y regulando la cantidad de energía que la tarjeta le quitaba al mismo tiempo, haciendo menos necesario que Ginger realizara un entrenamiento de hechicería por separado para hacer que sus circuitos fueran menos atróficos. Eso todavía no impidió que el entrenamiento le doliera muchísimo. Le sorprendió poder escribir y moverse. ¿Cómo seguían funcionando sus piernas? ¿Qué clase de loco se sometería a este tipo de cosas? De buena gana. Por supuesto, sería muy negligente por parte de Ginger no admitir que todavía estaba agradecido por el ruidoso y enérgico Servant, a pesar de sus quejas. El berserker se parecía mucho a Yang, y tenía la misma energía y pasión que ella, lo que hacía difícil guardarle rencor por mucho tiempo. Y honestamente, Ginger no pudo evitar imaginarlo solo que se sentiría solo si no tuviera a Golden en su cabeza, listo para hablar sobre cualquier cosa mundana que llamara su atención. Es solo que a veces la personalidad de Kintoki era demasiado fuerte para que Ginger la manejara. Todo eso quiere decir que la semana pasada había sido increíblemente agotadora para él. Si no hubiera sido el día que se suponía que abriría su tienda, probablemente habría pasado todo el día descansando. Pero él estaba aquí ahora y nada le impediría comenzar su negocio. Además, este era el trabajo de sus sueños. No se lo perdería por nada del mundo. Pero basta de todas esas cosas. Aquí es donde comienza la diversión. Ginger se levantó lentamente, sintiendo que sus piernas doloridas se hinchaban un poco mientras se estiraba, y se dirigió a la entrada de la tienda.
Tomó el simple letrero de abrir barra diagonal cerrar que colgaba junto a la ventana y lo giró para abrir antes de regresar a su asiento y dejarse caer. Y ahora podría adaptar la siguiente historia de su línea de Cuentos del Trono mientras esperaba que alguien entrara. Probablemente pasará un tiempo antes de que alguien entre a la tienda, pero quién sabe. ¿Quizás alguien entraría ahora mismo? Nah. Eso no sucedería. Timbre. La cabeza de Ginger se levantó de golpe cuando escuchó sonar el timbre de la puerta principal. Una señal de que alguien acababa de entrar. Santa mierda, eso fue rápido. Bien, es hora de probar el nuevo eslogan de su tienda. Hola. Bienvenido al trono de los héroes, hogar de leyendas que no encontrarás en ningún otro lugar. Impresionante. Lo superó. Mírelo, actuando de forma profesional y demás. Esperaba una reacción del cliente potencial después de escucharlo, pero en realidad solo obtuvo un tarareo pensativo. Cuando el cliente comenzó a caminar, Ginger lo vigiló mientras volvía a su computadora portátil, pensó que podía escribir mientras trabajaba, ya que no esperaba estar demasiado lleno, incluso en días potencialmente ocupados. El cliente era una chica que parecía tener aproximadamente la edad de Yang. Por lo que podía ver, tenía cabello negro y ojos brillantes, color ámbar, casi de gato, y vestía un atuendo compuesto principalmente de colores blanco y negro. También tenía un lazo negro en la parte superior de su cabeza, que era una de las partes más notables de la niña. Parecían orejas de gato. Ese pensamiento le provocó escalofríos por la espalda de la peor manera posible. Es mejor no volver a pensar en ese pensamiento, especialmente porque esas no eran orejas de gato reales. No hay necesidad de sentirse nervioso. La niña caminó un rato, solo mirando los libros que había en los estantes. De hecho, parecía genuinamente interesada en ellos, si el pequeño brillo en sus ojos era una indicación. A Ginger le resultó un poco extraño. No esperaba que alguien de su edad tuviera interés en los libros. Sabía que Yang no lo sabía. No había manera de que la viera leyendo algo sola, especialmente novelas completas como las que él leía a diario. A Ruby, por otro lado, le interesaban los libros, pero solo los que trataban sobre actos heroicos, cazadores y cazadoras, especialmente las versiones románticas de ellos, y preferiría que él se los leyera. Entonces, ver a esta chica cogiendo libros con mano cuidadosa mientras los examinaba antes de leer una página o la parte posterior del libro con un zumbido de aprobación era bastante diferente de lo que Ginger estaba acostumbrada. ¿Estás buscando algo específico? Ginger le preguntó a la niña después de verla recoger el quinto libro que examinó un poco antes de volver a colocarlo de donde lo tomó y girarse hacia Ginger. Esto solía ser el comercio de libros de Tucson, ¿correcto? Lo repentino de la pregunta dejó a Ginger perplejo. Rápidamente se sacudió su leve sorpresa antes de asentir hacia la adolescente. Sí. Estaba tratando de vender el lugar para poder mudarse a Vacuo. Escuché sobre el lugar por mi antiguo jefe y vine aquí para comprarle la tienda. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Tucson inmediatamente se fue. Creo que ya debería haber llegado a Vacuo. Dijo Ginger mientras colocaba una mano en su barbilla. ¿Por qué? ¿Lo conocías? Podrías decirlo. La niña respondió con una respuesta vaga. Si ese es el caso, entonces me alegro de que se haya ido a Vacuo. Me preocupaba que no pudiera irse como quería. Luego se volvió hacia Ginger con una mirada curiosa. ¿Puedo preguntarte por qué compraste su tienda? No pensé que nadie estaría interesado en comprar una librería antigua. Tendrías razón en ese sentido. Pero no soy como otras personas. Solía trabajar en una antigua librería en casa, pero el dueño se jubiló recientemente. Me contó sobre la situación de Tucson y me dio algo de dinero para comprarla lugar, algo por lo que estoy realmente agradecido. Ginger luego se rió entre dientes. No te rías, pero tener mi propia librería siempre había sido un sueño para mí desde que comencé a leer libros. A pesar de lo que dijo, la chica terminó riéndose un poco cuando escuchó eso. Lo siento. Es solo que es un poco sorprendente hoy en día. Ella le dijo. Oh, créeme. Lo sé. Mis amigos no me dejarán olvidar eso. Ginger respondió con una sonrisa. Cuando era más joven, una parte de mí estaba interesada en seguir el camino de un cazador, pero después me di cuenta de que simplemente no estaba hecho para ese tipo de vida. Solo ciertas personas podían convertirse verdaderamente en verdaderos cazadores, y yo no es una de esas personas. Simplemente no era para mí. Sí. Puedo entender ese sentimiento bastante bien. La chica asintió. ¿Qué hay de ti? ¿Estás tratando de ser una cazadora? Pareces tener aproximadamente la misma edad que mi hermana, que pronto irá a Beacon. Supongo que sí, aunque fue más bien una decisión de último momento. La niña asintió levemente mientras sus ojos se posaban en el soporte donde estaba la historia adaptada por Ginger. ¿Qué es esto? Preguntó la niña mientras tomaba uno de los libros y lo examinaba con mirada curiosa. Oh, puedo ver que te llamó la atención, dijo Ginger mientras su boca se torcía hacia arriba con emoción.
Esa es una historia especial que no encontrarás en ningún otro lugar en este momento. Casi puedo garantizar que nunca has oído hablar de esta historia, pero te prometo que vale la pena leerla. Parece que realmente te importa. Y a juzgar por lo similar que es parte del título al nombre de esta tienda, ¿puedo asumir que eres Ginger Graham, la autora? El autor no. Yo adapté la historia. Lo dice en la portada, ¿no? ¿Adaptado? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, mi antiguo jefe me regaló este libro hace muy poco. Le dijo mientras acariciaba el gran tomo que estaba a su lado, todavía cerrado ya que aún no había tenido la oportunidad de abrirlo hoy. Esto está completamente lleno de historias. Leyendas antiguas, mitos religiosos, cuentos ficticios y otras cosas similares. Incluso hay cosas que me hacen pensar que algo de esto podría ser alguna historia olvidada de antes de que Remnant fuera Remnant. Alguien a quien siempre le gustó leer, quedé muy satisfecho con el regalo, pero rápidamente me di cuenta de que nunca había oído hablar de ninguna de estas historias. Todos parecían viejos, y cada uno de los que he leído hasta ahora es lo suficientemente bueno como para ser conocido en todo Remnant en mi humilde opinión. Estas historias están llenas de mundos, personajes e incluso culturas que nunca he visto en otros cuentos, y pensé que era una pena que solo yo los disfrutara, así que decidí adaptarlos para la gente moderna de Remnant. Solo hice pequeños cambios en las historias, para mantenerlas lo más parecidas al original. Como sea posible. Jengibre explicó. Interesante. La niña notó mientras echaba otro vistazo al libro que tenía en la mano. ¿Una historia sobre los extraños sucesos que rodean a dos hombres? Uno es visto como pura maldad, mientras que el otro es visto como un caballero bueno y honrado. No suena tan interesante como usted lo hace parecer. Bueno, es una novela de misterio gótica. No quiero revelar demasiado, pero la revelación al final me tomó completamente por sorpresa. Y si bien puede compartir elementos que he visto en otras historias, no creo que alguna vez los he visto tal como se presentan en esta historia. Honestamente, me sorprende que esto se haya desvanecido en la oscuridad. A veces, incluso cosas increíblemente conocidas se desvanecen de la mente de las personas. Podría creer que eso podría haber sucedido. La chica admitió. Luego echó otro vistazo al libro antes de sacarlo del estante. Sería bueno leer algo nuevo. Ginger sonrió mientras llevaba el libro al mostrador, junto con otros dos libros que tuvo que contener un bufido cuando vio uno de ellos. Ninjas del amor. Podía escuchar a Kintoki reír a carcajadas en su cabeza cuando vio el título del libro. Después de todo, tenía que revisar todo el stock de libros, por lo que sabía que Tucson le había dado muchos tipos diferentes de libros, incluidos algunos que eran un poco apasionantes en comparación con otros. Unos que podrían hacer sonrojar incluso a Kuro. Y podía decir que la chica frente a él sabía exactamente en lo que se estaba metiendo si la forma en que intentó esconder el libro y comprarlo sutilmente era una indicación. Lástima que la forma en que sus ojos se movían de un lado a otro entre él y el libro, así como el pequeño tinte rosado que apenas se notaba, fueron lo que la delató. Pero Ginger era un buen tipo, por lo que cumpliría con su deber para evitar avergonzar a un cliente. Además, también había leído una buena cantidad de obscenidad cuando había leído todo lo demás en la antigua librería de Selrech. A veces estabas desesperado por leer una buena historia, incluso si eso significaba leer algo un poco más maduro o algo de menor calidad que otras historias. Mientras fuera algo que pudieras disfrutar, ¿a quién le importaba? Gracias por su compra. Le deseo suerte en sus esfuerzos de cazadora. Dijo Ginger mientras terminaba de recibir el pago de la niña y le entregaba los libros. Gracias. Tal vez vuelva una vez que termine esto. Si lo haces, es posible que tenga otra historia adaptada para que la leas. Y te prometo que todas ellas son historias que cualquiera puede disfrutar. Entonces supongo que tendré que tenerlo en cuenta si alguna vez quiero leer un buen libro. La niña le dio a Ginger una pequeña sonrisa antes de irse. Ginger sintió que se relajaba después de eso. No pudo evitar sonreír ante el trabajo bien hecho. Incluso tuvo una pequeña charla amistosa con esa chica. ¿Quién sabe? Quizás ella sea su primera clienta habitual. Tal vez incluso se hagan amigos. Eso le sucedía a veces a los clientes mientras trabajaba en su antiguo trabajo. Con una nueva determinación, volvió al trabajo, ocupándose de todo lo relacionado con los negocios mientras trabajaba en la adaptación de su próxima historia. Después de un rato, oía abrirse la puerta y veía a otros clientes. La tienda nunca se llenó, pero estuvo bien. Le dio a la tienda un ambiente más familiar y hogareño. Le recordaba a Patch, y eso estaba perfectamente bien para él. Y cada vez que veía entrar a alguien o a un grupo de personas, siempre les dirigía una sonrisa y los saludaba. Hola. Bienvenido al trono de los héroes, hogar de leyendas que no encontrarás en ningún otro lugar. Sí. Esto era exactamente lo que quería de la vida. Tenía el mejor trabajo diario del mundo. Si tan solo pudiera durar para siempre. Debes estar bromeando, refunfuñó Ginger mientras miraba la pantalla de desplazamiento con una mezcla de incredulidad y exasperación. Ya era de noche y Ginger estaba cerrando la tienda antes de que oscureciera.
Antes de terminar, decidió revisar su pergamino, como solía hacer en ese momento. Por lo general, buscaba mensajes de su familia y revisaba las noticias en busca de cualquier cosa que le llamara la atención. Y por Dios, algo llamó su atención. Kintoki también, considerando que parecía estar tan sorprendido como Ginger por lo que estaban mirando. Colmillo Blanco ataca de nuevo. Un tránsito de Kosude fue parcialmente destruido y todos los productos se perdieron en el ataque terrorista. Daños por miles en Lien. El Serbian Berserker leyó en voz alta en la mente de Ginger. Aquí dice que no hubo víctimas. Eso es bueno. Me pregunto por qué esperaron hasta ahora para informar sobre las noticias. Para evitar demasiado pánico. Esperaron una semana para preparar historias que dieran consuelo y esperanza y detallaran cuántos miembros de Colmillo Blanco han sido capturados después del hecho, como suelen hacer. Ginger respondió con cansancio mientras miraba el artículo con ojos cansados. Esto dice que atacaron hace aproximadamente una semana. En Forever Falls. Murmuró Ginger mientras se llevaba la mano libre a la boca. El día que llegué a Vale. Se sentía enfermo. Él había estado en el bosque rojo brillante en ese momento para su primera sesión de entrenamiento. Podría haberse topado con el Colmillo Blanco. Podría haberse visto obligado a luchar por su vida contra ellos. Ese pensamiento lo aterrorizó. Ya era bastante malo que luchara contra Grimm ese día, pero ¿y si también tuviera que luchar contra Colmillo Blanco? Dolores fantasmales estallaron en su costado ante el pensamiento, obligándolo a agarrarse el costado mientras intentaba estabilizar su respiración. No habría durado. Su determinación se habría roto, incluso con la mejora de locura que había estado matando su miedo durante esa batalla con la manada de Beowulf. Habría huido inmediatamente. Habría corrido más rápido que nunca antes. Solo la idea de estar cara a cara con uno solo de ellos lo hacía temblar. Solo un vistazo a las máscaras blancas de Grimm que llevaban habría sido suficiente para abandonar su sueño y su nueva vida y regresar con Patch. De hecho, quería volver ahora mismo. El Colmillo Blanco está en Vale. Eso significa que probablemente tenía razón acerca de que Tucson estaba involucrado con ellos. Ginger se cerró aterrorizada. Están aquí en la ciudad o en algún lugar cercano. Tienen que estarlo si hicieron un movimiento en Forever Fall. Debería haberlo visto venir. Desde el momento en que pensó que Tucson podría haber estado involucrado con ellos, debería haber sabido que Colmillo Blanco estaba tan cerca. ¿Cómo puede ser tan estúpido? Probablemente tengas razón en eso. Y por lo que me dijiste sobre estos tipos de Colmillo Blanco, son un montón de problemas. Bien. ¿Entiendes? Ginger sintió que su corazón se desaceleró una vez que escuchó hablar a Kintoki. Entonces ¿estás de acuerdo en que deberíamos ir? Deberíamos intentar encontrar su escondite y eliminarlos, jefe. No importa. El ritmo cardíaco de Ginger volvió a elevarse por encima de lo que podría considerarse seguro para un ser humano. Parpadeó un par de veces mientras su corazón retumbaba en sus oídos, su estómago se retorcía y su costado estalló con aún más dolor ante lo que pensó que había dicho Kintoki. No. No hay manera de que él realmente sugiriera hacer lo que Ginger pensó que sugirió. ¿Podrías repetir eso? Casi sonó como si quisieras que fuéramos e intentáramos luchar contra el Colmillo Blanco nosotros mismos. Ginger murmuró mientras sus ojos temblaban. Bueno, claro, ¿qué pensaste que quise decir? Nos abriremos camino hasta su base y los derrotaremos a todos, entonces no podrán volver a hacer daño a nadie, es un plan completamente dorado. Es todo lo contrario. Ginger contuvo un grito. Estos son los Colmillo Blanco. No creo que entiendas lo que eso significa. Estos tipos son terroristas. Ladrones. Asesinos. Son un grupo de fanáticos que no dudarán en hacer lo que sea necesario para cumplir sus objetivos. He estado causando todo tipo de dolor a todos los reinos desde que cambiaron de las protestas pacíficas a la violencia. Incluso los cazadores entrenados han tenido problemas para contenerlos. ¿Qué crees que puedo lograr si los profesionales tampoco han podido hacer nada? No eres tú, ¿verdad? Eres algo que nadie ha visto antes, tienes mi poder, jefe. No hay manera de que puedas fallar, no conmigo a tu lado. Qué tranquilizador. Me alegra mucho saber que estaré invicto con tu poder durante los 15 minutos que pueda usarlo. Ginger puso los ojos en blanco ante la confianza del sirviente. Ni siquiera aguanté contra esa manada de Beowulfs, Golden. Me quedé sin energía antes de poder vencerlos a todos, y los estaba matando de un solo golpe. ¿Qué voy a hacer contra los terroristas? Estás olvidando que no es solo mi poder el que tienes. También tienes otros 6 aliados. Ginger tragó saliva ante eso. Golden no estaba exactamente equivocado. Tenía las otras cartas de Servant. Sin embargo, hasta ahora solo la tarjeta Berserker le funcionaba. Ya había intentado usar a los demás en un intento de descubrir qué Servant tenían dentro de ellos, pero no pudo formar una conexión con ellos como lo había hecho con Golden. No sabía qué le impedía formar ese vínculo y usar la tarjeta, pero lo único que importaba era que, hasta que lo descubriera, esas tarjetas bien podrían haber sido pisapapeles elegantes.
No podía confiar en ellos. Eran una carga. E incluso si pudiera hacer una conexión con los otros servants en las cartas, ¿quién puede decir que ayudarían? Ginger no sabía cómo era cada espíritu heroico, pero dudaba que todos apreciaran que los pusieran en cartas para usarlos como armas. Y si hacía una conexión con un servant que entraba en la categoría de antihéroe, entonces estaba seguro de que conseguir su ayuda sería aún más difícil. Kintoki, no podemos. No estoy listo. Estoy lejos de estar listo. No soy un héroe ni un cazador. Suplicó Ginger. Disparates, lo tienes totalmente, jefe. Solo tienes que confiar un poco más en ti mismo, cualquiera puede ser un héroe. Has estado trabajando duro para mejorarte y puedo decir que ya has crecido mucho en comparación con cuando empezaste. Aún así, todavía no podemos hacerlo. ¿Cómo podríamos encontrarlos? No es como si pudiera preguntar por la ciudad para averiguar dónde está ubicada su base. Será imposible encontrarlos. Imposible o improbable. A Ginger no le gustó el tono que estaba usando el servant. Era demasiado seguro para ser solo palabras vacías. ¿De qué estás hablando? Preguntó Ginger con cautela. Puede que sea un berserker, pero eso no significa que solo pueda golpear cosas hasta que se caigan y mueran. Tengo algunas otras habilidades, ¿recuerdas? ¿Habilidades? Repitió Ginger. Fue solo después de devanarse los sesos para aclarar lo que Golden había dicho que a Ginger se le ocurrió una idea de lo que quería decir Kintoki. Oh, tienes que estar bromeando. No pelees, jefe. No hay manera de que eso funcione. Aunque no lo sabes. Dorado, no. Dorado, sí. Eso todavía no significa que tenga que hacerlo si no quiero. No me inscribí para luchar contra Grimm o el Colmillo Blanco. Ese es un trabajo para alguien realmente entrenado para eso. No hay razón para que elija una pelea con el Colmillo Blanco, punto. Creo que puedo ser bastante convincente. Seguiré molestándote hasta que estés de acuerdo con mi plan. No. No volverás a empujarme a cometer otro de tus planes. No voy a ceder en esto. Ginger no sintió ninguna tranquilidad después de decir eso. No cuando sentía que podía escuchar al servant sonriendo de oreja a oreja mientras estaba dentro de su mente. ¿Por qué tenía un presentimiento tan terrible acerca de esto? No puedo creer que estemos haciendo esto. Ginger gimió suavemente. Se preocupa demasiado, jefe. Confía en mí, tenemos esto. Últimas palabras famosas. Ginger suspiró. El berserker había cumplido su palabra y pasó de su habitual personalidad de chico genial a lo que fácilmente podría describirse como el niño más molesto con el que Ginger había tenido que lidiar, como cuando se negó a entrenar. Y estaba atrapado en la cabeza de Ginger, haciéndolo 1000 veces peor ya que no solo no podía callar a Kintoki, sino que tampoco podía ignorar o borrar el sonido ya que venía directamente de su cabeza. La pura cantidad de incesantes lloriqueos y quejas y comentarios infantiles fueron suficientes para volver loca a Ginger. Por eso estaba aquí afuera, con su vestimenta habitual y usando un nuevo poncho barra diagonal capa negro alrededor para evitar que se mojara en la lluvia primaveral que estaba sucediendo esa noche. Tenía la capucha puesta y se había escondido en un callejón mientras hacía todo lo posible para seguir el plan de Golden, aunque a regañadientes. ¿Cuál era el plan? ¡Wow! Encuentra un perro, aparentemente. Allí estaba Ginger, agachada en un callejón oscuro y húmedo, mirando al perro callejero, que parecía extremadamente feliz de tener atención sobre él. El perro miró fijamente al joven descontento con ojos muy abiertos y felices mientras jadeaba, con la lengua colgando sin fuerzas de su boca mientras lo hacía. A Ginger le gustaban los perros. Diablos, el perro de Tai Yang, Sui, fue una gran compañía. Eso no impidió que a Ginger no le gustara este plan por lo ridículo que parecía desde el principio. Esto no va a funcionar. Ginger repitió una vez más por lo que podría haber sido la sexta vez. O hombres de poca fe. Quizás es por eso que no tienes novia, jefe. Eso no tiene nada que ver con lo estúpido que suena tu plan, refunfuñó Ginger antes de negar con la cabeza. Bien. Lo que sea. Estamos aquí ahora, así que también podríamos intentarlo. ¿Necesito usar la tarjeta o qué? Sí. Pero hazlo rápido. No quiero desperdiciar tus reservas de maná. Correcto. Murmuró Ginger mientras incluía la tarjeta Berserker. Luego volvió a mirar al perro, pasando una mano por su pelo de manera exasperada antes de finalmente hablar. Entonces, ¿has visto algún terrorista de colmillo blanco por ahí? ¿Alguna pista sobre dónde podrían estar algunos? Esto se sintió tan estúpido. Ese era el único pensamiento que tenía Ginger. Todo el plan de Golden para encontrar esta base de Whitefang era, literalmente, simplemente preguntar por ella. Pero no debía preguntarle a la gente. Golden quería que le preguntara a los malditos animales. Cualquier perro, gato, pájaro o cualquier otro animal y mascota que pudiera encontrar, Kintoki quería que le preguntara si habían visto al colmillo blanco. Se alegró de que el primer animal que encontró estuviera en un callejón y de que ya estuviera oscuro.
Solo podía imaginar lo tonto que parecería si de repente comenzara a hablar con animales como si fueran personas y le vieran preguntándole sobre terroristas. Algunos incluso podrían tomárselo a mal, como si estuviera comparando al fauno como nada más que mascotas. Admitiría que al menos había algo de lógica en el plan. Después de todo, había visto las habilidades de Kintoki, y el berserker tenía una habilidad de comunicación animal de rango C, aunque la habilidad podría bajar de rango cuando incluía la tarjeta. Eso significaba que, si bien no podía hablar abiertamente con los animales, al menos podía comprenderlos. A pesar de eso, Ginger tenía dudas sobre si eso era suficiente para obtener detalles exactos como la ubicación de una base terrorista. E incluso si lo fuera, ¿cuáles eran las posibilidades de que encontraran un animal que hubiera visto al colmillo blanco? Claro, los animales callejeros iban a donde querían y posiblemente podrían haber tropezado con una base, pero los colmillo blanco eran terroristas entrenados y hábiles. No habrían dejado ninguna pista o rastro de donde se escondían. Entonces. ¡Guau, guau! Ladra. Ginger parpadeó. De hecho, algunas veces. Los ladridos del perro no se convirtieron en palabras, pero Ginger pudo ver que algo se estaba transmitiendo. Fue necesario pensar un poco antes de que el perro repitiera lo mismo, y Ginger una vez más vio los pequeños matices complejos en los ruidos y movimientos del perro mucho más claramente que nunca antes sin la tarjeta. ¿Estás tratando de decirme que los has visto? Ginger preguntó con el ceño ligeramente fruncido. ¡Guau! Eso tuvo que ser un sí. Tienes que estar bromeando. Ginger gimió mientras se pasaba otra mano por la cara. ¿Sabes qué? Está bien. Lidera el camino. Ginger puso los ojos en blanco mientras retiraba la tarjeta. Ginger frunció el ceño mientras se levantaba y comenzaba a seguir al perro, quien estaba muy feliz de ayudarlo con esto. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron al almacén que el perro quería mostrarle. Afortunadamente, el camino que había tomado el perro aprovechó las sombras y la oscuridad, ya que todo el tiempo que estuvieron en movimiento estuvieron bien escondidos. Y ahora, Ginger fue colocada en un área oscura y apartada que le daba una vista decente de la entrada del almacén. No hacía falta ser un genio para saber que estaba viendo exactamente cuando vio a algunas personas a lo lejos vestidas de colores gris, negro y blanco. Y en las espaldas de los que podía ver, vio una cara roja de animal que gruñía sobre 3 marcas de cortes. El emblema del colmillo blanco. Colmillo blanco. En realidad están aquí. Ginger refunfuñó. Quería gemir y quejarse, ya que ahora que estaban aquí y realmente los habían encontrado, Golden querría que los enfrentara a todos en una pelea que probablemente terminaría con su muerte. Sin embargo, Ginger no tuvo la oportunidad de hacerlo, ya que de repente sintió que algo rozaba su pierna. Miró hacia abajo y vio al perro que lo trajo hasta aquí mirándolo con ojos esperanzados y suplicantes. Correcto. Por supuesto. Sabía que algo así sucedería, refunfuñó Ginger mientras sacaba un gran trozo de cecina y se lo arrojaba al perro, quien felizmente lo atrapó en su boca antes de salir corriendo hacia quién sabe dónde. Supongo que eso ya está solucionado. ¿Ahora qué hacer con estos tipos? Obviamente, tenemos que patearles el trasero. ¿Qué tal si al menos intentamos ser inteligentes al respecto? Preguntó Ginger mientras sacaba su pergamino y marcaba el número de emergencia de Vale. Esto es más grande que nosotros. Se lo haré saber a la policía antes de que hagamos algo para que puedan enviar refuerzos y tal vez algunos cazadores aquí en caso de que no seamos suficientes, que es exactamente el caso. Fue entonces cuando se acercó el pergamino a los oídos mientras el operador contestaba. Departamento de Policía de Vale. ¿Cuál es su emergencia? Me topé con una base de colmillo blanco. Ginger simplemente dijo. Fue tan repentino que el operador comenzó a ahogarse con sus palabras antes de recuperarse. ¿He escondite de colmillo blanco, señor? ¿Está seguro? Sí. Están en un almacén en el lado sur de la ciudad, cerca del lado occidental del distrito industrial, justo al lado de la orilla del río. Puedo ver a varios miembros de Wildfang caminando por ahí. No puedo dar más detalles que eso sin acercarme demasiado ya que está oscuro y lloviendo. Está bien. Enviaré algunos oficiales de inmediato, así como algunos cazadores si es posible. Debes salir de allí lo antes posible. Asegúrate de permanecer fuera de la vista si puedes, pero si puedes. No te muevas sin correr el riesgo de que te descubran, entonces simplemente siéntate ahí y espera ayuda. Gracias, pero creo que estaré bien. Solo preocúpate por traer a las autoridades aquí lo más rápido que puedas. Dijo Ginger antes de colgar. Está bien, están en camino. Con suerte, intentarán acercarse a este lugar más sutilmente de lo habitual. Lo último que necesitamos es que el colmillo blanco sea alertado por las sirenas de la policía que se aproximan. Entonces, ¿cuál es el plan, jefe? ¿Vamos a entrar corriendo y eliminarlos? ¿Y morir como lo hacemos nosotros? No, gracias. ¿Por qué quieres luchar contra el colmillo blanco, de todos modos? Ya hay cazadores que pueden hacer eso. No hay necesidad de que sea yo quien luche contra ellos.
Entonces, ¿por qué quieres que yo sea quien los maneje? Preguntó finalmente Ginger. Sé que crees que puedo. Sigues diciendo que soy mejor de lo que realmente soy. Yo simplemente no entiendo por qué. Has estado en mi cabeza el tiempo suficiente para darte cuenta de que solo soy un tipo normal. Así que ¿por qué estás tan decidido a conseguir que haga algo al respecto? Hubo un momento de silencio mientras Ginger esperaba una respuesta y el único ruido era el de la lluvia cayendo a su alrededor. Finalmente, obtuvo su respuesta. Sé que no quieres hacer esto y sé que no eres realmente un guerrero. Es solo que, como alguien que ha vivido una vida de héroe, simplemente no soporto ver a la gente en peligro o resultar lastimada. Soy el tipo de persona que hará cualquier cosa para proteger a las personas que lo necesitan. Si hay algo que hay que hacer, entonces soy yo quien quiere hacerlo. Así soy yo. Simplemente no puedo quedarme quieto con cosas como esta. Si la jefa Raiko estuviera aquí, te diría lo mismo sobre mí. No puedo decirte cuántas veces salí corriendo solo para luchar contra los Oni que estaban causando problemas en la aldea. Supongo que puedo entender eso, pero aún así, ¿por qué yo entonces? Hay héroes aquí que pueden ayudar a la gente. No hay necesidad de que yo pelee. No soy como ellos. No estoy hecho para ese tipo de cosas. Vida. Ginger volvió a fruncir el ceño, logrando que Kintoki suspirara. Mira, sé que te he estado presionando por un tiempo con cosas de entrenamiento, pero eso es porque siento que eres el mismo tipo de persona que yo. Tampoco te gusta ver a la gente lastimada, y sé que si hubiera algo que pudieras hacer, te gustaría hacerlo, incluso si tuvieras demasiado miedo para moverte o te sintieras demasiado débil para hacer algo. Sé que hay guerreros y personas heroicas aquí que pueden luchar y proteger, pero tú eres el que tiene mi poder. Puede que sea egoísta de mi parte, pero como no puedo salir y luchar contra todos los malos por esta gente, me parece correcto que uses mi poder para ayudar a la gente. No me sienta bien si nos quedamos al margen y dejamos que otros arriesguen sus vidas por nosotros. Entiendo que solo quieres vivir tu vida, pero ¿no crees que, como quien obtuvo mis poderes y los poderes de otros espíritus heroicos, deberías hacer algo más con eso? Sí. A veces me siento así. Admitió Ginger. Pero incluso si me siento así, eso no significa que deba hacer nada. No estoy capacitado profesionalmente para esto. Si intento hacer algo, podría empeorar las cosas. Y, no quiero salir lastimado. No quiero morir. Yo. Tengo el deber de permanecer con vida por aquellos que murieron en mi lugar hasta ahora. Recuerdos de nieve y fuego entraron en su mente mientras hablaba. También reaparecieron ante él recuerdos de viejos rostros. Todas las personas que perdieron la vida en esa tragedia, no podía olvidarlas por mucho que lo intentara. Seguirían siendo un recordatorio para él, así como una familiar capa blanca. Entiendo. De verdad, yo sí, jefe. Pero debes saber que no estás solo. Ya no. Estaré contigo a tu lado, así que no hay necesidad de preocuparse. Y si alguna vez tienes problemas, estaré allí para ayudarte. Estamos juntos en esto, ¿no? Ginger se quedó callada un momento antes de suspirar. Está bien. Intentaré hacer algo aquí si eso te hará sentir mejor con esto. ¿De verdad, jefe? Sí. Pero como dije, debemos ser inteligentes al respecto. No sabemos cuántos miembros de White Fang hay aquí, por lo que es posible que si nos apresuramos, nos abrumaremos como lo que pasó con los Beowulfs. El límite de tiempo corto en la tarjeta Berserker, odio decirte esto, Golden, pero tu tarjeta no es una opción. Necesitamos algo más seguro que pueda ayudarme a eliminar a todos estos tipos fácilmente. Eso suena como un trabajo para Assassin. Esos tipos se especializan en derribos silenciosos y sigilo, que es justo lo que necesitas aquí, ¿verdad? Sí. La carta asesino sería la mejor aquí. Ginger asintió mientras sacaba la tarjeta de asesino de su bolsa. Pero incluso si quisiera usarla. Se detuvo mientras miraba la tarjeta, que aún no se activaba incluso ahora. ¿Aún no puedes establecer una conexión? No. No sé qué estoy haciendo mal. ¿En qué se diferencia esto de cuando usé su tarjeta por primera vez? Tal vez aún no has encontrado la manera correcta de despertar a los Servants. ¿Qué quieres decir? Solo me desperté cuando estabas viendo ese monstruo correr hacia tu hermana. Ese sentimiento que tenías en tu corazón, el que te decía que no querías que la lastimaran, fue la clave para forjar nuestra conexión. Y definitivamente ayudó que toda esa situación fuera como cuando luchaba de sumo con osos cuando era niño. Sin ese sentimiento que tuviste o la situación similar en la que te encontrabas, no habrías obtenido acceso a mi tarjeta y yo todavía estaría dormido. Entonces la clave para obtener tu tarjeta fue un sentimiento y un escenario similar. Preguntó Ginger mientras miraba la carta de asesino en su mano. Si ese es el caso, ¿qué se supone que debo hacer? No tengo idea de qué Servants están en las cartas. Y este Servant es un asesino. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Apuñalar a alguien por la espalda? No soy nada como un espíritu heroico. Mi vida ni siquiera se puede comparar con el tipo de vida que vivieron los héroes.
¿Cómo se supone que debo crear sentimientos y situaciones que correspondan a ese Servant? No creo que alguna vez puedas crear algo así. E incluso si lo hicieras, creo que solo funcionaría si los sentimientos que tienes son genuinos. Entonces lo que estás diciendo es que estoy jodido. Ginger suspiró mientras guardaba la tarjeta de asesino. Supongo que todo lo que podemos hacer ahora es explorar el lugar. Aunque solo sea para aprender más sobre lo que están planeando los Colmillo Blanco y cuántos hay. Y si pasa algo, puedo usar tu tarjeta y tomar un descanso. Ginger suspiró mientras se acercaba al almacén en la oscuridad, asegurándose de permanecer oculto en las sombras mientras se acercaba. Las situaciones en las que se encontró después de recibir las cartas simplemente no tendría un respiro, ¿verdad? Ginger encontró una caja que estaba lo suficientemente cerca como para tener una mejor vista de la situación, así que se agachó detrás de ella y miró a su alrededor. Había docenas de miembros de White Fang en el almacén. No estaban fuertemente armados, pero cada uno portaba armas de aspecto estándar, como pistolas, rifles y armas blancas como espadas y lanzas. Sin embargo, Ginger no pudo evitar notar que ninguna de estas armas se acercaba siquiera a algo que usaban los cazadores. Las espadas y pistolas simples ciertamente no se comparaban con Krasen Ross o Amber Salaka y estaban leguas por debajo de Harbinger. Pero fue entonces cuando Ginger vio lo que estaba haciendo Colmillo Blanco. Esta no era solo una base para los miembros de White Fang como pensó inicialmente. Era un escondite donde descargaban su botín robado. Se estaban sacando cajas y cajas de cosas de un bullet gigante que de alguna manera consiguieron, y ya habían movido más de 100 cajas. ¿Qué diablos han estado haciendo durante la semana pasada desde que llegaron al tránsito de Kosude? Ginger siseó en voz baja mientras retrocedía detrás de su caja mientras procesaba lo que acababa de ver. Eso es mucho botín. Lo más probable es que todo sea robado, ¿verdad? ¿Qué crees que es todo? Solo puede ser una cosa, gruñó Ginger mientras echaba otro vistazo. Le pareció ver algo en algunas de esas cajas, y esta vez lo vio claramente. Un emblema de copo de nieve. El emblema de la Schnee Dust Company y de la familia Schnee. Polvo. Por supuesto. ¿Polvo, te refieres a esas cosas que este mundo usa como fuente de energía? El polvo no es solo una fuente de energía. Es un arma eficaz en sí misma. Si bien se ha utilizado como nuestra principal fuente de combustible, también funciona como una de las armas más potentes contra las criaturas de Grimm. Se utiliza en municiones, se fusiona con armas, e incluso elaboradas en armas. La gente probablemente haya descubierto formas más creativas de usar Dust con las que no estoy familiarizado, pero estoy muy familiarizado con Dust y lo mortal que es, y sé cuánto cuesta incluso una sola caja de polvo puede contener, y lo que esa cantidad puede hacer. La cantidad que tienen en este almacén es más que suficiente para un ejército. Tienen suficiente polvo aquí para volar todo el distrito. En realidad, ¿por qué diablos necesitan tantas cosas? Sea lo que sea, no es bueno. Ginger frunció el ceño mientras entrecerraba los ojos hacia el almacén antes de suspirar. Hermanos Grimm. Joder. Tenías razón. Me alegra que hayamos encontrado este lugar ahora. No podemos permitir que Colmillo Blanco se salga con la suya acaparando tanto polvo, pero ahora estoy empezando a pensar que esta podría ser la manera. Sobre las habilidades de la policía. Incluso algunos cazadores podrían tener problemas con ellos si lograron robar tanto polvo. Imagínese lo que sucedería si estos tipos decidieran usar todo esto contra la policía y los cazadores que deberían encontrarlos. ¿Incluso podría manejar eso por sí mismo? ¿Qué tan grande es la operación que está llevando a cabo Colmillo Blanco ahora? ¿Entonces vamos a luchar contra ellos? No creo que ya tengamos otra opción en este asunto. No quiero pelear, pero si no se hace nada, el Colmillo Blanco podría volar la ciudad. Dijo Ginger mientras sacaba la tarjeta Berserker de su bolsa. Pero en serio, ¿cómo lograron robar tanto polvo? ¿Es esto de todos los años o algo que adquirieron más recientemente? ¿Por qué importa? Bueno, no podrían haber obtenido todo esto solo de los tránsitos de Kosude. ¿Están robando también en las tiendas? Pero hay un número limitado de tiendas hasta aquí en Vale. Hay muchas, pero aún así solo una cantidad finita. La cantidad que tener aquí significa que deben estar robando polvo a gran escala. Incluso podría llegar fuera de la ciudad de Vale. ¿Qué está pasando aquí? Lo resolveremos más tarde. Por ahora, golpeemos algunas cabezas. Correcto. Hagamos esto, supongo. Murmuró Ginger antes de comenzar a respirar profundamente unas cuantas veces. No pudo evitar colocar una mano en su costado mientras intentaba calmar sus nervios. Puedes hacer esto, Ginger. Puedes hacer esto. No te asustes. No te asustes. Luego colocó la carta Berserker cerca de su pecho antes de activarla. Incluye, Berserker. La carta comenzó a brillar como siempre antes de transformarse en Golden Eater una vez más. Ginger sintió que el poder Berserker de Kintoki fluía hacia él, así como su mejora de locura ejerciendo su magia en su mente, calmando sus nervios y preparándose para la próxima batalla.
Sin embargo, fue un testimonio de lo asustado que estaba, ya que la mejora de la locura no acabó con toda su ansiedad. Con un pequeño suspiro, Ginger se bajó aún más la capucha del poncho y saltó alto en el aire. Dos miembros de White Fang escucharon el ruido y se dieron la vuelta con sus armas listas, solo para que Ginger aterrizara justo encima de uno. El segundo fauno se puso rígido mientras giraba, solo para encontrarse con los ojos violetas de Ginger que parecían brillar a pesar de la mirada vacilante en sus ojos. «Oye, hombre. ¿Quieres soltar tu arma y hacerme esto más fácil? No quiero terminar como este otro tipo, ¿verdad?», preguntó Ginger mientras señalaba con su hacha hacia el terrorista sobre el que había aterrizado. El segundo fauno respondió rápidamente dando un breve grito antes de levantar rápidamente su arma y disparar directamente a Ginger. Ginger levantó a Golden Eater y lo usó como escudo para bloquear la mayoría de las balas, sin embargo, algunos lograron golpearlo. Afortunadamente, la carta berserkera aumentó su resistencia junto con su fuerza, por lo que pudo tomarla mucho mejor que su forma normal. Aún así, eran balas, y todavía le perforaban la piel y le dolían muchísimo. A Ginger definitivamente le iban a salir moretones después de esto. Ya se sentía dolorido. Y su camisa se iba a ensangrentar ahora. Eso no iba a salir con un simple lavado. Habiendo tenido suficiente, Ginger se abalanzó sobre el fauno con un salto rápido antes de golpear a Golden Eater contra el costado del soldado. El fauno voló varios metros antes de estrellarse contra el costado de un edificio. Tras el impacto, un brillo colorido apareció alrededor de su cuerpo antes de disiparse. ¿Qué diablos fue eso? Ginger no había peleado con otras personas antes, pero no creía que las personas brillaran cuando eran noqueadas de esa manera. Fue entonces cuando Ginger tuvo una idea. ¿Eran esas las cosas del aura de las que había oído hablar? Sabía que los cazadores y las cazadoras tenían algún poder especial que les permitía recibir más daño, fortalecer su poder y sus armas, y les daba esas apariencias elegantes. Pero en realidad no había visto aura fuera de Ruby y Jan cada vez que usaban sus apariencias. Después de todo, los civiles no necesitaban saber demasiado sobre el aura. Pensar que sería algo tan colorido. ¿Pero por qué lo tenía ese soldado de colmillo blanco? ¿Usan el aura otras personas además de los cazadores? Eso tenía sentido, considerando los beneficios. Una organización terrorista como Colmillo Blanco podría darse el lujo de entrenar a sus hombres en el uso del aura para que fuera beneficiosa, especialmente si iban a luchar contra cazadores. Este riesgo de ser faros para Grimm quedaría anulado con el entrenamiento que recibirían. Bueno, en realidad eso fue una suerte para Ginger. Con su fuerza berserker, estaba un poco preocupado de poder terminar matando a los soldados de Colmillo Blanco si usaba demasiado poder, pero si tenían esa aura, no deberían morir tan fácilmente. Oye, ¿qué está pasando aquí? Ginger suspiró mientras se daba vuelta para ver a docenas de miembros de White Fang saliendo del almacén, con las armas listas. Sus armas estaban apuntadas hacia él mientras los miembros con espadas se preparaban para una pelea. Algunos miembros más feroces incluso estaban preparando sus garras para destrozar a Ginger con sus propias manos. Ginger se enfrentaba ahora a un pequeño ejército. No era así como imaginaba que sería su lunes. Y mirando ahora a estos terroristas fauno, Ginger podía sentir que su ya vacilante resolución vacilaba aún más. Era pequeño, pero podía sentir que sus manos temblaban ligeramente. Podía sentir pequeñas gotas de sudor goteando por su rostro mientras miraba al colmillo blanco, y podía sentir que su ritmo cardíaco aumentaba hasta el punto que pensó que su pecho podría estallar. Esto era exactamente lo que sabía que sucedería si alguna vez se topara con el colmillo blanco. Ginger estaba aterrorizada. Tanto es así que Madness Enhancement fue ineficaz para matar esos miedos en él. No ayudó que mirar uno de los rasgos animales del soldado, como sus cuernos u orejas, le hiciera ver un destello de nieve y fuego. Ginger rápidamente negó con la cabeza. No podía permitirse perderse en los recuerdos en este momento. Respirando temblorosamente, se recompuso lo suficiente como para mirar a Colmillo Blanco sin que sus botas temblaran demasiado. Al menos no parece haber ningún zorro fauno en este grupo. Caballeros. Señoras. ¿Cómo están todos esta buena noche? ¿Robar suficiente polvo para satisfacerlos a todos? Ginger preguntó con falsa confianza mientras levantaba a Golden Eater y lo apoyaba en su hombro. ¿Qué sois? ¿Una especie de cazadores? Preguntó el líder de este grupo. Nada de eso. Solo soy un tipo que no quiere que los terroristas exploten su nuevo hogar. Ginger respondió antes de lanzar Golden Eater directamente al grupo de faunos. En el momento en que Golden Eater golpeó el suelo frente a ellos, descargó una gran explosión eléctrica que empujó a todo el grupo. Ginger saltó hacia adelante y arrancó el arma del suelo antes de usarla para detener un golpe de espada de un faunus que no quedó atrapado en la explosión. Después de bloquear el ataque, le dio una rápida patada al costado del fauno, solo para darse cuenta de que patear al soldado era como patear una pared. No le hizo daño ya que tenía el poder de Kintoki, pero le hizo darse cuenta de lo fuerte que era el aura. Supongo que tuvo que golpear más fuerte. Así lo hizo.
Después de que su patada no funcionó, le dio al fauno un fuerte puñetazo en la cara que envió al terrorista a volar. Su aura se rompió una vez que golpeó el suelo. No tuvo la oportunidad de deleitarse con la acción cuando las balas comenzaron a llover hacia él desde un escuadrón de fauno a su derecha. Gruñó mientras cargaba a través de las balas y les lanzaba su hacha a todos, noqueándolos a todos con un solo golpe. Luego cargó contra un fauno más grande y le lanzó a Golden Eater. El fauno, sin embargo, fue más fuerte que el resto ya que logró bloquear el golpe con su propia hacha. Los dos se empujaron uno contra el otro, tratando de ganar dominio sobre el otro hasta que Ginger puso los ojos en blanco con un gemido antes de darle un rápido cabezazo al fauno. El ataque sorpresa desorientó un poco al gran terrorista, así como a Ginger. Carol Ginger rápidamente se sacudió el dolor y golpeó la cabeza de Golden Eater en el estómago de su oponente antes de golpearlo sobre su cabeza. Ginger jadeó un poco antes de ver a más colmillos blancos acercándose a él. Esto nunca terminará a este ritmo. Gruñó. Le quedan unos 6 minutos, jefe. ¿Qué? Acabamos de empezar. Ginger casi gritó. Sí, pero has estado usando mucha energía. Sangrar te drena tu energía más rápido ya que tu sangre tiene energía mágica, y con la forma en que luchas como berserker, es natural que liberes algo de maná durante tus ataques más fuertes. Lo mismo pasó durante tu pelea con los Grimm, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo. Simplemente no pensé que se me acabaría el tiempo tan rápido aquí. Ginger refunfuñó mientras preparaba su hacha. Fue entonces cuando uno de los miembros de White Fang notó las heridas que había recibido Ginger y sonrió. No tienes aura. ¿Eres un idiota o algo así? Realmente debes ser una especie de civil tratando de jugar a ser un héroe, ¿no? Si fueras inteligente, habrías desbloqueado tu aura antes de intentar algo estúpido. Es como llevar un hacha a un tiroteo contra el colmillo blanco, aunque de todos modos probablemente no tengas ni idea de qué es el aura. ¿Y qué? He estado pateándote el trasero hasta ahora. Ginger respondió. ¿Pero cuánto durará eso? Todavía te superamos en número por mucho. Con el tiempo te quedarás sin fuerza o te desangrarás. ¿Qué tal esto? Si te rindes ahora, haremos que tu muerte sea rápida. Y sin dolor. Por supuesto que no tienes una opción de fuga, refunfuñó Ginger mientras chasqueaba la lengua. ¿Dónde diablos estaba la policía? Seguramente ya deberían haber estado aquí. ¿Había algo que los detuviera? ¿Ya tomaste tu decisión? Tenemos muchos hombres que lanzarte hasta que te quemes. El miembro de White Fang, a quien Ginger empezaba a pensar que era el líder de este grupo, se burló de él. Él estaba en lo correcto. Incluso el solo hecho de estar allí ahora mismo le estaba quitando a Ginger la energía mágica, y las heridas de bala solo empeoraban la situación. Esta era una pelea que iba a perder si seguía así. Ese era el problema con la tarjeta Berserker. Probablemente era su arma más poderosa, incluso si tuviera acceso a todas las demás cartas. El poder de un berserker no podía ser igualado por nadie, y podía eliminar a casi cualquiera de un solo golpe. Incluso Grimm cayó rápidamente ante su poder. Pero es un arma de doble filo. Esa fuerza lo agota demasiado rápido como para usarla en peleas prolongadas contra grupos grandes. La carta berserker se usa mejor contra un solo enemigo o como un as oculto para terminar una pelea. Hacer que la tarjeta berserker funcionara primero podría haber parecido algo bueno, pero Ginger sabía que solo lo limitaba en gran medida. A menos que se le ocurriera algo, estaba condenado. ¿Les importa si les pregunto algo antes de morir? ¿Por qué están robando tanto polvo? ¿Qué posible razón tienen todos para obtener tanto? ¿Qué? ¿De verdad están planeando hacer estallar a Vale? Preguntó Ginger. Si no podía ganar la pelea, al menos buscaría información antes de verse obligado a huir. No quería morir aquí, pero tampoco quería que esto fuera en vano. No estás muy lejos. El fauno se rió para sí mismo. Eso hizo que los ojos de Ginger se agrandaran. Espera. ¿Hablas en serio? Preguntó Ginger, casi tropezando con la implicación debido a su sorpresa. A pesar de sus bromas sobre la idea, Ginger en realidad no pensó que Colmillo Blanco haría explotar a Vale. No tenía sentido. De todos los reinos, Vale fue uno de los que más aceptó a Fauno. Si bien existía discriminación, no estaba al mismo nivel que Atlas. Vale fue relativamente bueno en lo que respecta a la igualdad de derechos para humanos y faunos. ¿Qué posible razón podría tener el Colmillo Blanco para destruir la ciudad de Vale? Bueno, digamos simplemente que nuestra revolución finalmente comenzará. El soldado Colmillo Blanco sonrió antes de apuntar con su arma a Ginger. Por supuesto, los hombres muertos no cuentan historias. No hay resentimientos, humano. Ginger quedó atónita. Esto fue mucho peor de lo que Ginger originalmente pensó que estaba planeando Colmillo Blanco. Pensó que tal vez estaban planeando un ataque contra la Kosude. Quizás bombardear algunos de sus tránsitos o minas. Incluso pensó que podrían atacar peor el distrito de clase alta de Vale, considerando que ahí es donde ocurre la mayor parte de la discriminación de los fauno en la ciudad.
Podía verlos volar parte de un distrito, pero este soldado estaba insinuando un ataque a la ciudad misma. Una revolución, la llamó. Esa palabra tenía implicaciones horribles. Las revoluciones nunca fueron algo bueno. Claro, ha habido algunos levantamientos en la historia que han sido buenos. Las guerras por la independencia, la libertad, la igualdad y la individualidad son solo algunos ejemplos, pero no fueron revoluciones completas que derrocaron al gobierno. De hecho, la mayoría de ellos ni siquiera tenían esa palabra en su nombre. Las verdaderas revoluciones fueron sangrientas, violentas, crueles, implacables e indiferentes. Fueron tormentas de caos creadas solo para destruirlo todo en un intento de reconstruir en un nuevo terreno. Esos nunca terminaron bien para nadie. Lo único igual en estos baños de sangre fue cómo mataron a todos, al diablo con la clase social y la raza. Y en lo que respecta al Colmillo Blanco, el grupo que organizó ataques terroristas contra quienes abusaron de Faunus, una revolución para ellos solo podría significar muchas cosas para todos los demás. Ellos también podrían hacerlo. Con todo el polvo que parecían tener, podrían hacer la guerra contra la ciudad de Vale. Tal vez incluso tenían más polvo del que Ginger vio en este almacén. Si tenían múltiples escondites llenos de polvo, entonces no es solo la ciudad la que está en peligro. Es todo el reino, potencialmente. Quizás incluso todos los reinos. Ni siquiera Pache estaría a salvo. Dependiendo de qué tan grande fuera el plan de White Fang, esto podría destruirlo todo. Ginger no se dio cuenta de cuando había empezado a hiperventilar, pero así fue y ahora empezaba a sentirse mareado. Se sintió mareado y enfermo. ¿Cómo no pensó que Colmillo Blanco era capaz de tal cosa? Sabía cómo eran. Por supuesto que intentarían destruirlo todo. Ya no les importa la igualdad. Solo quieren dominio. Fue como ese día en la nieve. El día que lo perdió todo en el incendio y la matanza. Esa revolución devastadora quedaría grabada para siempre en su mente. Nunca lo perdonaría, pero realmente creía que podía escapar de ello. Ginger honestamente creía que podría vivir una vida tan alejada de ese recuerdo que nunca más tendría que preocuparse por ello. Realmente pensó que esto nunca volvería a suceder. Sin embargo, aquí estaba, presenciando el comienzo de otra revolución que amenazaba nuevamente todo su estilo de vida. Le iban a quitar todo otra vez. Su casa, sus amigos, su familia, su sueño. Todo iba a arder de nuevo. Fue entonces cuando un nuevo sentimiento nació en el corazón de Ginger. Desde ese día, había estado maldecido por un miedo siempre presente. Ese miedo ardía intensamente en su corazón en ese momento, pero ahora, junto con ese miedo, había algo nuevo. Odio. Enojo. Furia. Todos apuntaban hacia el propio Colmillo Blanco. Todas esas emociones comenzaron a fusionarse, mezclarse y fusionarse hasta que nació algo nuevo. Un deseo. Una necesidad. Ginger había querido esconderse del Colmillo Blanco antes. No quería volver a encontrarlos después de ese día en la nieve, pero ahora sabía que ya no podía hacerlo. Entonces, si no podía esconderse, los detendría. Les pondría fin antes de que pudieran arrancarle todo una vez más. Nunca más. Nadie volvería a destruir toda su vida. Y fue entonces cuando el paisaje alrededor de Ginger cambió una vez más. Ya no estaba parado frente a un almacén en la oscuridad mientras se empapaba por la lluvia. Ahora estaba en un pueblo desierto por la tarde. Ginger levantó una ceja mientras miraba a su alrededor, confundido por lo que estaba sucediendo. Había gente vestida con túnicas a su alrededor, pero no parecían prestarle atención. Como si él ni siquiera estuviera allí. ¿Dónde estuvo él? ¿Y por qué? Fue entonces cuando la gente se volvió y empezó a clamar entre ellos. Siguiendo su mirada, Ginger vio que habían comenzado a clamar una vez que un hombre de aspecto real entró en el área. Definitivamente era un gobernante de algún tipo si todas las elegantes túnicas moradas y las numerosas joyas elegantes que llevaba eran una indicación. Incluso tenía un elegante turbante en la cabeza a modo de corona. Quizás fuera un rey, o quizás un sultán sería una descripción más precisa. Estaba rodeado de guardaespaldas y parecía estar en guardia por algo. ¿Pero qué? Y fue entonces cuando sucedió. Ginger no podía creer lo que veía cuando uno de los guardaespaldas, el que estaba detrás del sultán, sacó un cuchillo de su uniforme y lo apuñaló en el cuello del hombre. Después de eso, rápidamente se produjo el caos. El sultán cayó al suelo, la sangre se acumuló alrededor de su cuello, sus ojos se abrieron como los de un pez mientras su vida se agotaba en un instante. El resto de los guardias a su alrededor comenzaron a atacar al traidor. Sin embargo, el hombre que apuñaló por la espalda era mucho más hábil que los demás, ya que hizo un trabajo rápido matando al resto de los guardias con solo un par de puñales. La multitud en la calle ahora estaba en pánico mientras todos comenzaban a correr, tratando de alejarse de la horrible vista. Ginger se quedó donde estaba, mirando al hombre que ahora estaba entre los cuerpos de aquellos a quienes había matado tan fácilmente. Luego, el hombre se quitó el uniforme de guardia que Ginger solo podía imaginar que le había sido robado a otro hombre que había sido asesinado.
Una vez que se quitó el disfraz, dejando al descubierto una piel tan oscura que parecía hollín, el hombre sacó una máscara y se la puso en la cara. Una máscara de calavera. Ginger no pudo evitar pensar que el hombre con cara de calavera, que ahora vestía una túnica oscura que se mezclaba con su piel negra como boca de lobo, parecía una parca. Un espectro que solo sembraba la muerte donde quiera que iba. Y fue entonces cuando el asesino se dio vuelta y miró directamente a Ginger. A Ginger se le puso la piel de gallina mientras miraba al hombre con cara de calavera, congelado ante la mirada del hombre. No tenía idea de qué decir, y mucho menos qué debía hacer. Pero algo en él no le permitía quitarle los ojos de encima. Eso pareció ser suficiente para el asesino, ya que le dio a Ginger un pequeño asentimiento antes de saltar a un edificio cercano y saltar de un tejado a otro. Fue solo entonces que la aldea del desierto se desvaneció de los ojos de Ginger y regresó al oscuro almacén bajo la lluvia. El colmillo blanco había regresado y lo rodeaba, y el soldado que se había burlado de él todavía apuntaba con su arma a Ginger, listo para disparar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. A Ginger le tomó un momento darse cuenta de lo que acababa de suceder. Sin dudarlo, tomó su bolsa y sacó la tarjeta de asesino. Comenzó a brillar una vez que estuvo a su vista. Ese hombre era el sirviente asesino. La tarjeta Assassin ahora estaba disponible para su uso. Ginger no pudo evitar sonreír ante eso. Perfecto. Justo el héroe que necesitaba para esto. Bueno, ¿era héroe la palabra correcta para describir a este Servant? El tiempo pronto volvió a la normalidad y todo a su alrededor comenzó a moverse a una velocidad normal nuevamente. El fauno frente al que apuntaba con su arma a Ginger ni siquiera se había dado cuenta de lo que había sucedido cuando apretó el gatillo. Muere, humano. Las balas comenzaron a salir del arma. Volaron directamente hacia Ginger, pero Ginger no hizo nada más que sonreír mientras sostenía la tarjeta de asesino con fuerza en sus manos. Incluye, asesino. La tarjeta brilló rápidamente antes de desaparecer junto a Golden Eater, y un momento después todas esas balas alcanzaron a Ginger. Sin el poder de la carta Berserker, las balas que atravesaron su cuerpo ahora eran letales. Por cada bala que lo atravesó, la sangre se esparció por todo el suelo, creando un gran charco de sangre debajo de él. Todo su cuerpo estaba empapado de sangre. Y cuando el fauno finalmente se quedó sin balas en su cargador, Ginger se quedó allí de pie, acribillado con cientos de agujeros en el pecho e incluso algunos en la cabeza. Los ojos de Ginger estaban muy abiertos y vacíos, y lentamente cayó de rodillas antes de caer. La sangre salpicó por todas partes una vez que su cabeza tocó el suelo. Estaba inmóvil. Estaba frío y sangriento. Él estaba muerto. Todos los colmillo blanco comenzaron a reírse una vez que confirmaron la muerte, y el que le disparó simplemente sonrió antes de mirar a sus camaradas. Muy bien muchachos, volvamos al trabajo. Tendremos que trasladar todo a otro escondite ahora que este idiota nos descubrió. Si fuera inteligente, habría llamado a la policía, así que tenemos que ponernos en marcha. No podemos permitirse el lujo de perder este polvo. Los otros soldados asintieron y gritaron sí señor antes de que todos comenzaran a regresar al trabajo. El líder estuvo a punto de hacer lo mismo, pero antes de que pudiera, escuchó un suave susurro que le provocó escalofríos. Sabanilla. Antes de que el líder de colmillo blanco pudiera reaccionar, alguien lo agarró por detrás y lo sujetó por el cuello. Lo repentino de todo hizo que el fauno dejara caer su rifle y comenzó a ahogarse. Todo lo que vio fue un brazo apretarse alrededor de su cuello mientras otro se agachaba y agarraba su pistola antes de descargarla contra varios otros soldados. Los disparos impactaron perfectamente en las cabezas del miembro de White Fang. Afortunadamente, esos soldados tenían sus auras desbloqueadas para que no murieran instantáneamente por los disparos. Sin embargo, no tenían exactamente la mayor cantidad de aura, y esos disparos certeros fueron suficientes para romper su aura y noquearlos. Todos los colmillo blanco allí dejaron lo que estaban haciendo y simplemente miraron desconcertados a su agresor, pero todo lo que vieron fue una figura envuelta en una capa y una máscara de calavera. ¿Qué? ¿Nunca has visto a un hombre muerto volver a la vida y dispararte? Preguntó Ginger en un tono frío pero engreído mientras apretaba con más fuerza a su rehén. Los colmillo blanco quedaron estupefactos. ¿Cómo estaba vivo ese humano? Lo acribillaron a agujeros. Un grupo de ellos se volteó para ver si el cadáver todavía estaba allí, y así era. Pero unos momentos más tarde, el humo comenzó a salir del cadáver, antes de desaparecer en una nube de humo. Ginger simplemente se rió cuando vio las miradas de sorpresa en el rostro de los terroristas. Eso fue solo un señuelo. ¿Eso te engañó? Les preguntó Ginger. Fue un truco muy inteligente y Ginger tuvo suerte de que la Assassin Card tuviera algo así. Desafortunadamente, solo se podía usar una vez por batalla. Aunque ya no importaba. Estos faunos no tenían ninguna posibilidad ahora. Maldita sea. Pensé que no tenías ningún aura. ¿Cómo diablos tienes esa apariencia? El líder gritó con voz tensa mientras Ginger seguía estrangulándolo. ¿Quién dijo que eso era una apariencia? Ginger respondió antes de apuntar con su pistola al resto del colmillo blanco.
Todos los soldados prepararon sus armas en respuesta, pero eso solo hizo que Ginger se riera entre dientes mientras apuntaba su pistola hacia la cabeza del líder. No estoy de humor para juegos. Dime lo que quiero saber, o romperé el aura de este tipo y luego pintaré las paredes con él. Ginger ni siquiera se inmutó cuando dijo eso. Una parte de él estaba molesta por la amenaza de muerte que había dado, incluso si era hacia un miembro del Colmillo Blanco, pero por alguna razón no lo desconcertó por completo en ese momento. Si tuviera que adivinar, debe haber heredado el entumecimiento hasta la muerte del Assassin Servant, o tal vez su aceptación de que la muerte llega para todas las cosas. Algo como eso. Aunque a Ginger no le importaba. Eso simplemente hizo que fuera más fácil hacer el trabajo. El Colmillo Blanco, sin embargo, no se tomó la amenaza a la ligera. Todos se quedaron paralizados, sin saber qué debían hacer. El líder intentó decirles algo, pero Ginger simplemente lo estranguló con más fuerza, manteniéndolo callado hasta que finalmente alguien bajó el arma. Bien. ¿Qué quieres?, preguntó el soldado. ¿Qué planeas hacer con todo ese polvo? Quiero detalles, dijo Jengibre. Para ser honesto, no lo sabemos exactamente. No somos miembros de alto rango. El soldado respondió antes de agregar rápidamente algo más. Pero sea lo que sea, es grande. Lo suficientemente grande como para que incluso Tauro esté escuchando cualquier cosa que esa mujer humana le diga que haga. Tauro. Ginger preguntó con voz sorprendida y ligeramente temerosa. Él conocía ese nombre. Se sorprendería si alguien de Atlas no hubiera oído hablar de él. Incluso en aquel entonces, después de que lo trajeron a Patch, no pudo evitar mantenerse al día con las noticias de Atlas, solo para ver a la Kosude y al propio Atlas esencialmente librando una guerra contra Fauno y el Colmillo Blanco. Y a la cabeza del conflicto estaba Adam Torres, un joven que estaba ascendiendo rápidamente en las filas del Colmillo Blanco. Se le ha visto en Atlas y Mistral, y siempre ha sido como una fuerza de la naturaleza contra quien quiera que estuviera luchando contra él. A pesar de tener aproximadamente la misma edad que Ginger, era lo suficientemente fuerte como para acabar con pequeños ejércitos de soldados y mechs de Atlas prácticamente por sí solo. Si ese Tauro estaba aquí en Vale, eso solo significaba cosas malas. Y si ese Tauro estaba trabajando y escuchando a algún humano al azar para ver que este plan funcionara, eso solo podría significar que este plan tenía niveles apocalípticos de maldad. ¿Dónde están los otros escondites de tu Dust?, preguntó Ginger después de recomponerse. Ninguna pista. Ginger frunció el ceño ante eso antes de presionar la punta del arma con más fuerza en la cabeza del líder, lo que solo hizo que los otros terroristas entraran en pánico. Honestamente. Mira, no estoy tan arriba en la escalera, ¿recuerdas? Creo que hay un mapa o algo así, pero el único aquí que lo ha visto es el tipo que está sosteniendo. ¿Es eso así?, preguntó Ginger con una ceja levantada mientras miraba hacia el fauno que estaba asfixiando. La única respuesta que obtuvo fue un gruñido ahogado, pero Ginger simplemente se encogió de hombros ante eso. Bueno, supongo que tendré que confirmarlo por mi cuenta. Pero gracias por el consejo. Ginger luego le disparó al líder en la cabeza, el disparo rompió el aura del líder. Luego, Ginger arrojó el cuerpo del fauno a un lado mientras descargaba el resto de su cargador en los demás, acertando cada uno de sus disparos. Eso pareció estimular al resto de Colmillo Blanco a la acción cuando los que no recibieron disparos comenzaron a disparar a Ginger, quien rápidamente se quedó sin munición. Ginger comenzó a esquivar las balas que se aproximaban con gran facilidad mientras bailaba cada vez más cerca del Colmillo Blanco. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, se abalanzó sobre un soldado y le golpeó el estómago con el codo. Luego, Ginger extendió su mano, donde un puñal se materializó en su mano. Luego, Ginger estrelló la empuñadura del arma en la cara de su oponente. Ahora con un arma en la mano, y una que se adaptaba a su poder actual, Ginger comenzó a actuar como el asesino del que estaba obteniendo poder y se encontró con el grupo de fauno como una plaga de muerte. Fue rápido, despiadado e implacable. Nada podría detenerlo. Prácticamente bailó entre disparos y rebotó entre cortes y puñaladas. Era demasiado ágil. Demasiado ágil. Nada podía tocarlo, lo cual tenía sentido debido a las nuevas estadísticas de Ginger. Simplemente fue demasiado rápido. Y a pesar de no golpear tan fuerte como un berserker, la fuerza del asesino era aún mayor que la de un humano no entrenado. Y sus habilidades con el cuchillo en esta forma no eran nada de lo que burlarse. Y en tan solo unos minutos, Ginger había incapacitado a todos los Colmillo Blanco. Permaneció allí inmóvil mientras miraba a sus enemigos inconscientes, con la única excepción de su yo inmóvil que eran sus pantalones cansados como resultado de la pelea. Los había vencido a todos. No podía creer que acabara de hacer eso. Había ganado. A pesar de que podía sentir que su maná se agotaba al usar tanto la carta berserker como la carta asesino, todavía se sentía realizado. Esta fue la prueba. Realmente podría luchar ahora e incluso ganar. De hecho, podría hacer esto. Fue reconfortante y satisfactorio de una manera que Ginger no podía describir. Golden, ¿viste eso?
De hecho lo hice. Gané. Vencí a miembros del Colmillo Blanco. Todo un grupo de ellos. Ginger lanzó un orgulloso grito de victoria. Sintió que finalmente estaba empezando a estar a la altura de todas las alardes y elogios que Golden le ofrecía. Como si ahora estuviera comenzando a convertirse en alguien merecedor de la fe que el berserker puso en él. Ese sí, jefe. Fue realmente genial. ¿Pasa algo? No suenas como tú mismo. Es solo que no esperaba tener que luchar conmigo mismo mientras estoy aquí. Luchar. Ginger ladeó la cabeza confundido. ¿Qué significaba eso? Fue solo después de un momento de reflexión que Ginger se dio cuenta de algo. Después de usar la carta Berserker por primera vez, Kintoki se despertó y fue entonces cuando finalmente pudo hablar con él en su cabeza. Ahora que había usado la carta Assassin, ¿no significaría eso lo mismo con Assassin? Entonces, ¿asesino? ¿Puedes oírme? Preguntó Ginger en voz alta. Esperó un momento, temiendo que nadie respondiera. Pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, recibió una respuesta. Hablaremos en una fecha posterior, maestro. Le permitiremos el uso de nuestro poder por ahora, pero debemos reunirnos con nosotros mismos antes de ofrecerle más ayuda. Le dijo una voz de mujer antes de que todo volviera a quedar en silencio. Uf. Kintoki dejó escapar un gran suspiro. Finalmente puedo relajarme de nuevo. ¿Qué pasó exactamente mientras manejaba esos gruñidos? Ginger preguntó con una ceja levantada debajo de su máscara de calavera. Bueno, sabes sobre la guerra del Santo Grial, ¿verdad? Por lo general, los Servants solo son convocados para luchar entre sí en esas guerras, así que cuando Assassin de repente se materializó aquí en tu espacio mental. ¿Ella te atacó? Lo hicieron, sí. Kintoki se quejó. Pero se detuvieron cuando terminaste y comenzaron a hablar con nosotros. Ya no están. Supongo que subí a una de las habitaciones libres. Cada vez que mencionas el interior de mi espacio mental, me haces preguntarme qué diablos hay en mi cabeza. Ginger estaba un poco confundida por eso, pero decidió aceptarlo. Para que ahora pudiera comunicarse tanto con Berserker como con Assassin. Se había preguntado si solo podría comunicarse con el sirviente cuya tarjeta hubiera usado por última vez, pero ese no parece ser el caso. Aunque parecía que si bien él podía hablar con Assassin, ella no deseaba hablar con él en ese momento. Bueno, él asume que Assassin es ella, pero ella parecía describirse a sí misma como nosotros, y eso podría significar muchas cosas. Aún así, podría preocuparse por Assassin más tarde. Por ahora, tenía otras cosas que hacer antes de que se le acabara el tiempo. La carta asesino debería usar la menor cantidad de energía mágica junto con Caster y quizás Archer, por lo que él y Kintoki han especulado. Eso significaba que incluso cuando estaba un poco agotado en este momento, todavía tenía mucho tiempo para tomar lo que necesitaba y huir del área antes de que lo atraparan. Sin querer perder más tiempo, Ginger entró corriendo al almacén y desarmó todo el edificio, buscando por todas partes el mapa del que hablaba Fauno. Incluso si no existiera, no cambiaba el hecho de que debía haber algo aquí que al menos detallaba parte del plan en el que estaba trabajando Colmillo Blanco. Tenía que haber algo. De lo contrario, Ginger simplemente tendría que hablar con más animales para encontrar otras bases de Wildfang o explorar más con la Assassin Card. No podía ignorar este problema como antes, no con el peligro potencial que presentaba el Colmillo Blanco ahora. No podía permitirse el lujo de que no le importara. Alguien necesitaba detener a estos terroristas lo antes posible. Después de buscar en casi todo el almacén, Ginger finalmente encontró el mapa y no le gustó en absoluto lo que vio en él. Era un mapa de toda la ciudad e incluso incluía áreas como las islas de Patch y Mount Glen. Toda la ciudad y sus distritos separados estaban delineados en el mapa y cada uno tenía marcas de X y carita sorprendida. Beacon también figuraba en la lista, junto con patrullas policiales y posibles lugares de caza. Había algunas notas escritas en el idioma único del fauno que también conservaron desde hace mucho tiempo, lo que significa que Ginger tampoco pudo leer nada de lo que marcaron. Aún así, era fácil saber lo que se mostraba. Seleccione lugares para atacar, posiblemente, y tal vez marque lugares de escondite y entrega del polvo robado. Solo necesitaría cruzar esto con otro mapa que detallara la ubicación de las tiendas para ver si tenía razón, lo cual no sería difícil de hacer una vez que llegara a casa. Ginger sacó su pergamino y le tomó una foto. Revisaría las ubicaciones por su cuenta mientras dejaba el mapa para que la policía lo encontrara una vez que llegaran allí. Una vez hecho esto, salió del almacén, solo para encontrarse con luces rojas y azules brillantes y sirenas fuertes que venían desde la distancia. Ahora la policía empieza a aparecer. Por supuesto. Ginger sacudió la cabeza decepcionado. Al menos estos faunos serían arrestados y acusados por sus crímenes. Y consiguió lo que necesitaba. No hay necesidad de permanecer allí por más tiempo. Entonces, sin dudarlo, Ginger saltó en el aire antes de aterrizar en una azotea cercana. Luego comenzó a correr por la ciudad, de tejado en tejado, mientras se dirigía a casa. No pudo evitar sonreír mientras lo hacía.
Por primera vez, sintió que era capaz de hacer mucho más de lo que jamás creyó posible.